tenemos Perú, güey, vamos a Bolivia. Buenas noches, bienvenidos Este se ve más turbio por la cara que tenía puesta en la miniatura ese güey. al criminalista nocturno. ¿Qué rollo, Pandoru? Ve y denuncia a alguien, ahorita te dicen gracias, Master. Qué mierda, güey. Es que qué mierda. Toca, si vas a denunciar, toca como llegar a cierto estatus donde tus denuncias importen más que las de los demás para que te pelen, güey. O tener compas en la policía o algo así. ¿Por qué Bolivia se parece tanto a Perú? Estas calles se ven iguales. Ahí ya no, ahí ya no. A ver, ahí tampoco. El 24 de enero de 2022, una mujer de 43 años denunció ante la policía haber sido ultrajada por un hombre, del que afortunadamente logró escapar. En su testimonio relató que una persona la había citado a través de las redes sociales para ofrecerle un puesto de trabajo, pero al presentarse en el lugar, pronto descubrió que se trataba de una trampa. No mames, siempre la misma historia. Es puto Facebook Marketplace. O es Facebook Marketplace o es alguna pinche red social. Tengan cuidado a quién le hablan y a dónde van. Verga, de verdad. Muchas de esas historias comienzan así. Le fui a comprar algo, güey, un pantalón. No. Le fui a pedir un trabajo a este güey. ¿Sabes? Nos pasó hace poco, antes de mudarnos a esta vecindad. Cuando Sosa seguía con Patty, Patty, yo y Kame estábamos buscando un lugar donde vivir juntos, pero en una casa grande que entre los cuatro que metemos dinero podríamos pagar, ¿comprendes? Una casa grandísima, así estábamos buscando. Y entre esas búsquedas encontramos una casa gigante, güey. Gigante, brother. En Iztapalapa. Y valía como 35,000 pesos la renta, que es muy caro. Pero como éramos cuatro, pues no eran ni 10,000 para cada quien, lo cual era bastante bien, bastante bueno. Entonces dijimos, va, hay que ir a ver esa casa. Y la casa se veía preciosa y gigante, cabrón. Pero dijimos, qué raro, ¿no? En Iztapalapa, ahí viven mis suegros y hemos pasado, no hemos visto... Obviamente es muy grande el distrito, bueno, la delegación esta. Pero nunca se veía como que una casa grandota ahí. O sea, y grandota y bonita. Es como muy raro, ¿sabes? Entonces... No fuimos, afortunadamente. Pero Kame sí se le hizo como que chido de que vamos a verla, pero sus a la vez. Porque es Iztapalapa. Y es como decir que en un barrio bajo hay una casa bien chingona. Entonces se nos hizo sospechoso, güey. Y queríamos ir a verla, pero no fuimos. Y después de varios días notamos que la casa ya no estaba listada en el mismo sitio. Y dijimos de que, güey, le contamos a mis suegros. Y luego dijo mi suegro que pudo haber sido alguien como de esos... para que te muestren una casa, pues tienes que ir y hacer cita, ¿no? Entonces dijo mi suegro que tal vez era de esos lugares... eran gentes malas que pedían citas para que la gente fuera a ver la casa a tal lugar. Ah, porque encima Kame buscó en Google Maps y no estaba la casa, güey. Así en la misma dirección no estaba la casa en Google Maps. Por eso es que no fuimos. Entonces le contamos a nuestros suegros y mi suegro dijo que hay gente que nada más te cita para que vayas a esas casas y ahí te roban. O sea, o te secuestran, exacto. Y estuvo bien turbio, men. Pues el sujeto abusó de ella íntimamente y además la extorsionó para sacarle dinero. Gracias a su declaración, la policía pudo detener al sospechoso y descubrirían a uno de los peores criminales del país, quien había cometido una serie de crímenes atroces que llevaban tiempo atormentando a los vecinos en la ciudad del Alto, ubicada a unos 20 kilómetros al oeste de la capital boliviana, La Paz. El mundo entero conoció la identidad oculta detrás de aquellos perfiles falsos. Su nombre, Richard Choque Flores,
un joven de ¿Es 33 un años apellido que se o cree son dos? Choque Flores. tuvo más de 70 víctimas. ¡A la verga! Sin embargo, luego de su detención, comenzó a salir a la luz una verdad aún más perturbadora, una verdad que involucró a muchos más cómplices que ayudaron al accionar de Richard, un escándalo mediático que replica en todo el país y que ha tenido alcance internacional, Este sí es un monstruo, güey. además de haber despertado la furia de la comunidad boliviana. El criminalista nocturno. Ese cabrón sí es monstruo, no Richard como antes. Choque Flores nació el 9 de noviembre. Voy a decir algo acerca de Richard. Tiene una muy buena línea de cabello. No tiene nada. Este güey tiene cerradas, güey. No tiene entradas. Este güey tiene salidas, güey. De 1988, en la ciudad del Alto, ubicada en la provincia Pedro Domingo Murillo, dentro del departamento de La Paz, Bolivia, en la casa de la calle Rafael Pavón, vivía junto a su padre, un oficial de policía, su madre que ejercía como profesora y su hermana. De pequeño tuvo una infancia normal. Era muy común verlo ir y venir a todos lados junto a su madre. Para los vecinos era llamativo que ninguno saludara, o incluso si lo hacían era de mala gana. Sobre todo su madre se mostraba como una persona antipática a la que prefirieron no dirigirle más la palabra. Cuando tenía apenas 4 años, su padre fue asesinado mientras trabajaba. A la verga. La familia perdió a un importante miembro y eso se hizo notar. El trauma que el fallecimiento de su padre representó en Richard comenzó a manifestarse en actitudes extrañas que su madre no podía controlar. Richard era un niño que casi no tenía amigos. Algunos fines de semana... ¿Por qué siempre nos tienen que mostrar el backstory del villano? Y es como... Hola, casi me espantas, ¿eh? Estuviste a punto ¿Por de qué? espantar- Porque estaba viendo cosas. O sea, si hubieras tomado la oportunidad, si me hubieras espantado. Hubieras sacado un buen grito. ¿Cómo estás? Bien, ¿Te siguen doliendo los brazos? sí. Mucho. No mucho, pero sí me sigue doliendo. Este ya no, pero este sí. ¿Y notaste mejoría a través del día? Ujú. Qué Sí, bueno. pero me sigue doliendo. Ya, muy bien. ¿Vas a descansar un rato? ¿Te vas a mimir? No sé, tal vez. Bueno. No sé, pero sí me duele mucho mi brazo. Me haces más viejito, más al lado. Yo creo que... Es que no sé, es bien raro. Yo a veces me levanto con dolor de pata y cuando me vuelvo a dormir y me despierto ya no lo tengo. Pero como no tuviste la chance de volverte a dormir, yo creo que eso es lo que te jodió. Yo digo que te duermas un rato y al rato prendes stream. Te amo mucho. Yo también. semana visitaba a uno de sus primos por parte de su ¿Qué padre. estaba diciendo? Algo estaba diciendo. Algo estaba diciendo. Algunos fines de semana visitaba a uno de sus primos por parte de su padre. El joven se... ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué nos tienen que dar backstory triste del villano, cabrón? Mira, a mí me caga cuando las series hacen eso. Te ponen un vato que es un monstruo. Una absoluta bestia de las feas, güey. Y luego te muestran que su infancia fue súper culera para compadecerte un poquito por él. Y no quieres, güey. No quieres compadecerte de alguien que ha hecho sufrir a tantas personas. fines de semana Pero no puedes evitar porque eres buena persona, caray. visitaba a uno de sus primos por parte de su padre. El joven se llamaba Fidel. No los he visto, y Mary. tenía unos años menos que él. Mary. Cuando Richard compartía tiempo con Fidel, todo parecía marchar con normalidad. Durante su adolescencia, se inscribió en el colegio militar, pero allí solo duró un breve periodo. Nunca se supo la razón por la que decidió abandonarlo. Verga, ¿cómo hubiera sido su vida si no hubiera abandonado el colegio militar? Hubiera sido mejor, ¿no? De regreso a su casa familiar, donde compartía el techo con su madre y su hermano. Eso es bueno, Pancake. Puertas Eso es para bueno. adentro. Tienes razón. Richard comenzó a demostrar ciertos rasgos extraños de su personalidad. Sin embargo, esto aún no había alertado a nadie ajeno a su núcleo. No al menos hasta que su primo Fidel le contó que también quería estudiar en el colegio militar. Esta noticia resultó ser una oportunidad para Richard, quien tenía una corta experiencia en el tema, para ayudarlo a ingresar. El joven le prometió a su tía y a su primo que se ocuparía de darle el entrenamiento físico previo A la para verga. que Fidel ingresara sin dificultades y que además se haría cargo de los trámites necesarios. Para eso su tía
le entregó la suma de $5,000 para cubrir los gastos y la matrícula del colegio. ¡A la verga, la 19 de tía! mayo de 2011, Fidel se despidió de su madre y dejó su casa con gran ilusión por perseguir su sueño. Hola, Se tocino. encontró con su primo Richard en el Alto para ir juntos a Cochabamba, donde se encontraba el colegio. Ese fue el último día que Fidel y su madre ¿Quién te da tuvieron eso? una ¿Pinche tía conversación. chingona? Richard ocupó su lugar al teléfono y ante la insistencia de su tía, que pedía hablar con su hijo, el joven le decía que Fidel estaba estudiando paracaidismo en Haití y se encontraba bien. Además, aprovechaba esas oportunidades para pedirle que le enviara dinero y objetos de computación para que Fidel pudiera continuar con sus estudios. Toda la situación era muy sospechosa, pero las alarmas se encendieron cuando el rostro de Richard Choque Flores llegó a los medios nacionales de la mano de un terrible crimen que lo acusaba como autor del asesinato de un joven de 20 años. El 20 de noviembre de Primer hombre que vemos que no victimiza a mujeres nada más. Bro, mató a un vato. Esa es la primera. 2013, luego del mediodía, una joven llamada Blanca Rubí Limachi se dirigió como todos los días desde hacía 2 años a la Universidad Pública de El Alto, donde estudiaba Derecho. Pero ese día Blanca no regresó a su casa. Nadie tenía la más mínima pista de su paradero, hasta que al día siguiente, su madre Nancy recibió el peor mensaje que podía esperar. Desde el teléfono celular de Blanca, un comunicado le decía que tenían secuestrada a su hija y que para recuperarla debía pagar $20,000 de What rescate. the fuck, man? ¿Bolivia tiene teleférico para llegar a lugares? Bro, eso es como tener carros voladores, man. Esto es como un metro, pero más lento. Además, el perpetrador le advertía que de recurrir a la policía terminaría con la vida de la joven. Nancy estaba desesperada, pues era imposible para ella reunir esa suma de dinero sin dejarse llevar por la angustia de perder a su hija, y mucho menos dispuesta a darse por vencida. Pidió ayuda a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y se comenzó con la intensa búsqueda de la joven. Las autoridades descubrieron que Blanca había sido contactada por un hombre a través de la red social Facebook, el sujeto llamado Mauricio Terán, quien decía ser instructor del colegio militar. ¿Ya viste? Siempre La había por convencido de encontrarse para ofrecerle ayuda para ingresar a estudiar allí. Facebook. Ya van más de 2, güey. Que por Marketplace o por Facebook. Verga, men. Tengan cuidado, chavos. Ya deleten Facebook de su teléfono. El operativo de búsqueda se extendió durante unos 9 días, hasta que las autoridades, en complicidad con Nancy, llevaron a cabo su plan. Le informaron al secuestrador que dejarían el dinero para salvar a Blanca en un escondite en la vía pública. Cuando el hombre se hizo presente en el punto donde creía se encontraban los $20,000, la policía lo detuvo. Con el sujeto encarcelado, fueron capaces de descubrir que había falsificado su verdadera identidad. El criminal era Richard Choque Flores, de 25 años. Los investigadores, sin perder más el tiempo, allanaron la casa donde vivía el joven. Una vez ¡Wow! allí, las ¡Bravo! ¡Bravo, investigadores bolivianos, men! Hicieron algo, muchachos. Bolivia God. esperanzas de encontrar con vida a Blanca se disiparon cuando llegaron al patio que había en el fondo. El 29 de noviembre, el cuerpo de la joven fue hallado enterrado en una fosa, dentro de una bolsa de yute azul. También en la casa fueron encontradas varias identificaciones de otras mujeres e incluso ropa interior. Por estos hallazgos y el asesinato de Blanca, Richard Choque fue enviado a prisión mientras esperaba No sé de que parece buen tipo, pero ciertamente no parece un criminal de los cabrones. el juicio que No se ve dictaminaría enfermo. su condena. Man, ¿nunca jugaste Fable? En Fable, entre más cosas haces que son malas, entre más cosas malas haces, te salen cuernos. ¿Cómo sería eso en la vida real? Me haces una cosa mala, inmediatamente sale un cuerno, ya saben. Ya sabes, men. La necropsia de Blanca determinó que la joven había fallecido por asfixia. Ya sabes con quién no, además de haber sido golpeada juntarte. en la cabeza con un objeto, provocándole un traumatismo de cráneo. Peor aún, había sido abusada íntimamente por su agresor antes de ser Verga, asesinada. Tras este atroz crimen,
Richard Choque fue condenado en el año 2015. Ahí las a la mujeres pena siempre lo tienen máxima de peor. cadena perpetua. Bro, todos estos videos Lo que que- hemos visto abusan y luego matan a la mujer. Al vato al menos ahí nomás lo matan y ya. Quería decir que debía pasar 30 años en prisión, sin la opción de pedir libertad condicional o prisión domiciliaria. Cuando su tía, la madre de Fidel, se enteró por los medios televisivos del crimen que había cometido su sobrino. No mames, es Las- que imagínate la tía, güey. La tía toda honesta juntó $5,000 y se los mandó a ese cabrón. Y luego se entera por la televisión de que ese güey es un hijo de puta, men. ¿Cómo le hace la tía? Las dudas y sospechas que tenía sobre la ausencia de su hijo se hicieron aún más fuertes. Comenzó a visitarlo a la cárcel, Ah, no, eso era de la implorándole mamá. que le dijera dónde se encontraba Fidel, a quien no veía desde 2011. Frente al silencio desesperante que Richard sostenía, la mujer decidió denunciarlo como sospechoso por la desaparición del joven, pero en lugar de verse favorecida por este acto, solo logró despertar la ira de su sobrino y sus familiares cercanos, que además de prohibirle las visitas, la hostigaron y la amenazaron con privarle de la vida a ella y a su hija, What the fuck? debiendo dejar la ciudad y abandonar el caso para su resguardo. Mientras tanto, Richard Choque fue enviado a la cárcel de Chonchocoro, donde pasaría 30 años encerrado, cosa que no sucedería. Con Richard tras las rejas, los ciudadanos de Bolivia, y sobre todo de la ciudad de El Alto, encontraron un poco de alivio durante algunos años, entre tanto dolor que la prematura pérdida de Blanca había dejado. Pero el 17 de mayo del año 2021, una nueva desaparición volvió a Mayo 2021, güey. conmocionar al pueblo. Se trataba de la adolescente de 17 años, Lucy Maya. La joven partió de su casa ese día y ya nadie supo de ella. Le perdieron el rastro hasta que al día siguiente su madre recibió un mensaje en el que le exigía un monto de $70,000 No mames. para devolver a Lucy con vida a su casa. ¿Qué pedo, güey? Al menos en el que vimos ayer de los güeyes que... De la familia Pochi o Pucci o no sé cómo se llama. Esos cabrones investigaban quién podía pagar $70,000. O bueno, quién podía pagar la suma de los secuestros. Pero este cabrón nomás llega con una familia X-Men y les pide $70,000. What the fuck? De lo contrario, al no efectuarse el pago, sería asesinada. Acompañando el horroroso mensaje, la familia de la muchacha recibió una serie de fotos explícitas, graficando lo que haría con ella si no hacían el depósito. Sin embargo, era imposible para la familia reunir ese dinero. ¿Para Este quién, mismo güey? caso, ¿Quién en Latinoamérica tiene más de $1,000,000 mexicanos en el bolso, güey, en el banco? Bro, el otro día le pregunté a Manzana, y esto díganme ustedes, ¿cuánto porcentaje de la población, o qué no, en qué porcentaje de la población estás si tienes ahorrado $30,000? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen de qué porcentaje estás? ¿20%? ¿30%? ¿50%? La respuesta que tú des quiere decir, porque es obvio que no todos tienen $30,000 en el banco. Y las personas que sí lo... ¡10! Pero eso es bien poquito, man. Imagínate eso. Quiere decir que 90% de la población no tiene $30,000. Y quiere que este cabrón que saque $70,000, güey. Que son 1,5 millones. se repitió meses más adelante, precisamente el 27 de agosto de 2021, cuando Iris Maylin, de 15 años, no volvió a su hogar. $30,000 son Al igual $1,500. que con Lucy, el secuestrador pedía $80,000 para devolverla sana y salva. Simultáneamente, la policía no paraba de recibir denuncias de mujeres que habían sido víctimas de abuso por parte de un hombre que las engañaba a través de las redes sociales, prometiéndoles trabajo. Sin embargo, el monstruo insaciable que las esperaba en el lugar tenía planeado un destino muy diferente para ellas, hasta que finalmente a principios del 2022, una de las víctimas logró denunciarlo. No mames, güey. Es El tan 24 reciente de este enero, caso, güey. Las autoridades policiales detuvieron en infraganti, en un hotel, a uno de los más peligrosos Otra abusadores vez de Bolivia. lo volvieron a detener. Bolivia, men.
Sí fueron, cabrón. Sí fueron. Se trataba ni más ni menos que de Richard Choque Flores. ¿Cómo podía ser que Ve el cómo le cambió la delincuente que mirada debía ya. estar cumpliendo su condena en la cárcel se encontraba en libertad y cometiendo crímenes nuevamente? Las investigaciones que siguieron a este caso dejaron en evidencia la falla y corrupción del sistema judicial, que debía velar por la seguridad No de me las digas que no lo víctimas metieron desde un y que principio. por consecuencia desencadenó la ira del pueblo. La segunda detención de Richard Choque Flores trajo consigo una polémica en la que funcionarios de la justicia y profesionales de la salud se vieron involucrados y perjudicados por actuar en complicidad con el criminal en What? cuestión. Con la nueva investigación se logró descubrir que el 24 de diciembre de 2019, cuando Choque llevaba apenas 6 años encarcelado por el crimen de la joven Blanca Rubí Limachi, había sido puesto en libertad condicional por orden de un juez, aunque su What the sentencia fuck? dictaminaba ¿Qué es peor? ¿No ir por el criminal o ir por él y soltarlo, güey? The fuck, eso es Bolivia -5, que no güey. tenía derecho a indulto. Sus abogados descubrieron la manera de revertir esta situación. Lejos de haber sido una estrategia legal, optaron por el camino de la corrupción. Alegaron sin escrúpulos que Richard Choque Flores padecía de enfermedades que comprometían su vida dentro del penal y que por ese motivo era mejor resguardarlo en un lugar donde estuviera a salvo. El médico Freddy Tai otorgó un certificado falso al acusado, diagnosticándole puta, enfermedades como hepatomegalia, Qué hijo de hepatosis, puta ese güey. gastritis crónica, úlcera péptica, diabetes, alergia y asma bronquial. Por ese motivo, recomendó una excarcelación para un tratamiento dietético y médico especial para evitar un cáncer gástrico. 3 días más tarde, próximos a la Navidad, el juez Rafael Halcón respondió al pedido de los abogados de Richard Choque, quienes además de presentar el certificado, le dieron $3,500 Wow. y una botella de whisky No mames. en calidad de soborno para que considerara la liberación del asesino. Así fue que el 24 de diciembre de 2019, Richard Flores obtuvo libertad condicional durante 18 meses. Regresó a la casa que compartía con su madre y su hermana en el Alto y se las ingenió nuevamente para reincidir en los crímenes con los que encontraba gran Qué satisfacción. pendejada, men. ¿Cómo puede ser así de cabrón? Y en especial siendo alguien justo de parte de un sistema que debería ser de justicia. Te pagan $3,000, sueltas un criminal, vuelve a cometer los mismos crímenes y ahí vas otra vez. ¿Qué pido, men? Desde allí fue capaz de sumar al menos Hola, Lucas. 77 víctimas. ¡Hala! Abusos Desde íntimos y ahí. O sea que antes de eso no había tenido tantas, men. O sea que gracias a este puto juez y a las personas involucradas, 77 personas sufrieron. asesinatos. La manera en que lo hizo dejó en evidencia la fragilidad de las fuerzas de seguridad. En cuanto estuvo de vuelta en su lugar de comodidad, Richard Choque Flores dio rienda suelta a su modus operandi para captar nuevas víctimas. Si bien por momentos modificaba las escenas o la identidad con la que se presentaba, en todos los casos respondía una misma vía que lo ponía en contacto con sus presas. Creaba perfiles falsos en la red social Facebook, en los que se hacía pasar Catfishing. como efectivo de la policía o como una mujer llamada Aidemitsi. En algunas Bro, a oportunidades, mi papá le pasó algo así. O sea, no de que lo mataron ni nada, ¿verdad? Porque sí. Pero mi papá lo acaban de estafar hace poco, güey, por como 20,000 pesos, que son $1,000. Y es porque lo contactó una señora que agarró su número, güey, de WhatsApp y le empezó a decir que tenía un negocio. Y mi papá, güey, por alguna razón le creyó en este negocio y le empezó a mandar dinero como de inversión. Y luego resulta ser que después de que le quitaron el dinero y no lo... Ándale, güey, una Katy Bipi, güey. Le quitaron el dinero y y ya no le contactaba a mi papá, pues empezó a buscar qué pedo y encontró que era un vato.
porque le dio su cuenta de banco para que le deposite, obviamente. Entonces no había ninguna morra por WhatsApp, no había ninguna señora, nada de eso. Era un vato que le estaba quitando dinero a mi papá. Y por su cuenta de banco, lo encontró. Publicaba anuncios en los que ofrecía oportunidades de trabajo. Para esas ocasiones, utilizaba Bueno, tenía su identidad, mas no lo ha encontrado físicamente. el perfil de Aide, despertando de esa manera la confianza entre otras mujeres, aprovechándose de la Era ese, vulnerabilidad güey. económica de Sí, estas güey. chicas. Publicó una oferta como dama de compañía que decía: Sí, creo que sí le metió denuncia a amigas mi que papá. quieran ingresos diarios en sus ratos libres. Buenos ingresos. Escriban al privado. Ojo, se paga por hora, diario o semanal. Escríbeme. En un grupo donde las personas buscaban empleo en la ciudad de La Paz, otras de sus víctimas fueron convocadas por la supuesta Aide para hacer trabajos de mensajería, pero cuando llegaban al lugar donde habían sido citadas para retirar el paquete que debían transportar, se encontraban con Choque, que les tenía preparada una trampa. Supongo que por eso es bueno ver las noticias, ¿no? A pesar de que es como mucha negatividad, siempre dicen, pero ver las noticias al menos te informas de qué cabrón ha estado cometiendo cosas. Pero imagínate ser una de esas personas que les ofrecen el trabajo. Vas al lugar y ves la cara de este puto y dices, ¡ah, la verga, es de la noticia, zafarrancho, men! Y te vas, güey. Si puedes, claro. De la misma manera, actuaba con su perfil de policía, plantando supuestas sustancias en habitaciones Aunque de creo que es muy alojamiento, difícil donde se hospedaban identificar un mujeres, criminal. donde luego se presentaba uniformado, haciéndoles creer que era efectivo de las fuerzas contra el crimen. En todos los casos, Richard Choque, Hijo de puta, y programas qué irónico, contra güey. Fuerzas contra el crimen. Y el puto era el crimen. el crimen. En todos los casos, Richard Choque drogaba y ordenaba a sus víctimas grabar un video dirigido a sus familiares, pidiendo que depositaran un determinado monto de dinero. Si no cumplían con el pedido, las obligaba a mantener relaciones íntimas con él Qué y las asco, amenazaba güey. con enviarlas a la cárcel por posesión de sustancias ilícitas. Bro, es que imagínate qué feo hacer eso, güey. Este pinche diablo te agrede, te abusa. Es que no mames, man. Oh, imagínate que ese güey embarace a una de estas muchachas. Sabe que tiene el hijo del diablo en la panza, men. Qué triste y qué feo, güey. Cuando los investigadores descubrieron su modus operandi y ante las numerosas coincidencias con el caso de Blanca Rubí Limachi, le Juega LOL. asociaron de Ahorita no, inmediato compadre. con las desapariciones de las menores en el año 2021. Le recomiendo el Iris stream de El Victorioso G, si quiere ver League of Legends. y Lucy. Sin tiempo que perder, las investigaciones del caso desviaron su prioridad en esa dirección. Las autoridades se enfrentaron a Richard Choque para que confesara la verdad. Sin oponer resistencia, el delincuente afirmó que él mismo las había privado de la libertad y Oye, asesinado. pero algo que no me quedó claro es cómo es que este güey salió. Porque sí hubo corrupción, le dio $3,000 al juez, pero y al psicólogo. Pero ¿por qué? O sea, ¿quién lo ayudó a salir? O sea, ese mismo güey platicó con el psicólogo, lo sobornó. Ese güey sobornó al psicólogo, que el psicólogo sobornó al juez. No entiendo. ¿Por qué alguien diría Simón? Enseguida las fuerzas de seguridad se hicieron presentes en el domicilio de la calle Rafael Pavón, donde se dio inicio a No la hay chance que búsqueda haya que sido su obtuvo mamá. como resultado el descubrimiento de los cuerpos de ambas. Pero para sorpresa de todos, encontraron algo más. Enterrado en el patio de su casa, estaba desde hacía 11 años su primo Fidel Lecón Choque, quien estaba desaparecido desde 2011 y que también corrió con la mala suerte de caer en sus garras, Wow, qué tal y como lo puto, sospechaba mira, su propio tía, primo, y como güey. también lo indicaban las más de 70 denuncias en su What the fuck, man. Su tía le dio $5,000, man. Y mató al hijo de la tía, güey. contra. Richard Choque Flores era uno de los criminales más peligrosos de la historia boliviana. Las pericias psicológicas y psiquiátricas determinaron que Choque tenía una personalidad típica de un psicópata antisocial, carente de empatía y culpa, ausencia de remordimiento y un alto grado de reincidencia en los crímenes, características que habían sido determinadas en su primera detención
y el juez Eso es lo que da Halcón más asco, lo güey. tuvo en cuenta al liberarlo en el año 2019. Eso es lo que me da más asco, cabrón. Que este cabrón juez de mierda supo que tenía lo de la reincidencia y todo, y de todos modos por $3,000, güey. Siendo juez, caray. Esta vez, las consecuencias para él fueron Sí, güey, el juez es literal la última frontera que tienen los criminales de ir a la cárcel o salir libres. Y la última línea de defensa nos defraudó al pueblo latinoamericano. otras. Richard Flores fue enviado nuevamente a prisión, sentenciado por los casos de abuso, tráfico, No me olvidé el whisky, extorsión nomás no y lo dije. asesinato, a la pena máxima que otorga el Código Penal boliviano, 30 años. Una condena que despertó la ira contenida de un pueblo en alza, que decidió levantarse para mames, exigir güey. la justicia que sus víctimas merecían. Sí. A medida Cuando que es la tan obvio que... Cuando es tan obvio, güey, que el criminal es ese güey, tiene sentido que lo quieran linchar. Si es ambiguo y es de que vamos a linchar a un güey que tal vez, o sea, no se sabe, no es enteramente culpable, man, es como evidencia circunstancial. Puta, man, ahí sí que pesado en la conciencia matar a alguien incorrecto, ¿no? Pero cuando es tan fucking obvio que el mismo güey, puta madre. investigación avanzaba y más verdades iban saliendo a la luz, más se encendía la llama del pueblo enfurecido cuando se supo que ¿Qué la rollo, madre Axel? y la hermana de Choque habían sido cómplices por No encubrimiento mames. de los crímenes de Richard. Los disturbios no tardaron en aparecer. Los vecinos se dirigieron a ¿Cómo puede ser familiar de uno de estos cabrones? Todos ustedes en mi stream, güey. Quiero pensar que si sus hermanos cometieran un crimen, güey, pero de cabrón así, y no les da una buena explicación de por qué lo hizo, no los inculparían. Digo, no los cubrirían, inculparían. la vivienda. No los donde cubrirían aún se de encontraban las no mujeres denunciarlo. y dejaron claros los mensajes de rechazo hacia su familia, pintando grafitis en las paredes y llegando incluso a incendiar parte de la casa. Además, el 31 de enero, tan solo una semana después de haber sido detenido, una marcha masiva se hizo presente en las calles bolivianas, partiendo desde la casa del criminal Choque hasta el Tribunal Departamental de Justicia. Fue liderada por mujeres que se proclamaron en contra Sí. de la violencia machista. Es que imagínate todo un pueblo defraudado por el sistema que está diseñado para protegerlos, güey. Es horrible, Y cabrón. la corrupción judicial. Allí miles caminaron al grito de si no lo hubieran dejado salir, nunca habría pasado esto. Asimismo, una de las consignas por las que decidieron reunirse y reclamar fue que no hay justicia para los pobres, haciendo alusión a los sobornos que cobran los funcionarios. Sí. Estas ¿Y manifestaciones qué le pasó al juez, güey? Yo quiero saber, quiero saber, güey. se replicaron en varias ciudades del país, exigiendo una reforma judicial que regule y garantice el cumplimiento de las condenas. Richard Choque Flores se encuentra actualmente pagando su condena, al igual que lo hacen sus cómplices, bajo la atenta mirada de un pueblo que no olvida. Es que todo el pueblo, güey, todo el pueblo Una vez más, estimado elige a los público, agradezco su gobernantes compañía. y los gobernantes Gracias te por brindar un fallan, espacio de cabrón. su tiempo Qué para conocer un importante es caso más de elegir este gente buena, güey, si es que existe en la política, Dios mío. Es que, güey, uno piensa que mamaditas, pero cosas tan importantes como el sistema judicial. A la verga, qué asco. Chingada madre, Bolivia. Al principio creí en ti y ahora me defraudaste. Ahí